Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Voy a dar respuesta a una pregunta que me han presentado el día de hoy sobre por qué el latín es el idioma oficial de la Iglesia. Este es el tema que voy a compartir con ustedes. Reitero, ¿por qué el latín es el idioma oficial de la Iglesia? Y asimismo, si el latín es el idioma oficial de la Iglesia, porque algunas personas comentaban que habían escuchado a algún predicador por ahí que había dicho que el latín no es más idioma oficial de la Iglesia. Pues bien, la respuesta que yo doy a estas personas que estaban preocupadas y confundidas es la siguiente. La lengua oficial de la Iglesia Católica siempre ha sido y sigue siendo el latín. Las encíclicas y todos los documentos oficiales de la Iglesia se publican en latín. El texto de referencia y a partir del cual se traduce a las demás lenguas es el texto latino, aunque el Papa lo haya redactado en otra lengua. Esto no es algo arbitrario y coyuntural, sino que tiene su razón de ser, y es bueno que los católicos sepan cuál es. También es importante conocer por qué el latín es la lengua más apropiada para el culto divino. La misa tradicional ha mantenido hasta nuestros días el uso del latín, que le otorga una gran sacralidad y solemnidad a la ceremonia. Sabemos que el Papa Francisco ha prohibido que se celebre la misa tradicional para evitar confusión en el pueblo de Dios y evitar algún tipo de división al interior de la Iglesia, sobre todo para reconocer el valor que tiene el Concilio Vaticano II, celebrado en 1965, concluido durante ese año. Por lo tanto, el latín, sin embargo, no pierde auge. El latín es una gran herencia cultural de la Iglesia, de más de 1000 años, más de 2000 años. Sabemos que la referencia cultural de la Iglesia, desde que con el edicto de Milán se dijo que el idioma oficial era el latín y que en ese tiempo estaba incipientemente la Iglesia y que fue el idioma que utilizó, porque la Iglesia anterior a este edicto, la Iglesia tuvo que asumir este idioma porque el Papa tenía como sede papal Roma, y por lo tanto Roma era la capital del Imperio Romano, y por lo tanto el Papa tuvo que asumir el latín como idioma oficial también, dado que vivía en aquella región geográfica. El latín sigue siendo el idioma oficial de la Iglesia y es usado como lenguaje de referencia, como lo he dicho, para traducir importantes documentos a idiomas modernos. Sin embargo, esto no se detiene ahí. Hay algo más todavía. El latín constituye la lengua de la Iglesia latina, a la que pertenecen la mayor parte de los católicos de Occidente, por estar ubicada su sede en Roma, cabecera de la región de Lacio, aquella zona provincial que tiene como capital Roma, de donde procede esta lengua indoeuropea. El latín procede entonces de Lacio, por eso recibe este nombre, latín. El latín es la base de 5 idiomas contemporáneos. Por ejemplo, el español, el portugués, el italiano, el francés y el rumano. La riqueza del lenguaje y gramática, sus cambios fonéticos, morfológicos y semánticos de las palabras, el alfabeto latino, las 5 declinaciones latinas, las 4 conjugaciones verbales, ayudaron a la construcción gramatical de los idiomas que ya he mencionado, estos 5 idiomas modernos y de otros, incluso que también tienen cierta influencia, aunque en menor escala. Por ejemplo, el español tiene entre 70 y 75% de influencia del latín. El italiano tiene 80%, el portugués 60%, el francés 63% y el rumano tiene 60%. Entonces, nos damos cuenta de la influencia que el latín tiene en la construcción de los idiomas contemporáneos que he mencionado. Ahora bien, esto respecto a el lenguaje.
El canto gregoriano se sigue cantando, no ha perdido vigencia, como aquel predicador mencionaba, como me dicen las señoras que aquel predicador les decía, que el canto gregoriano está pasado de moda y que no tiene nada que hacer en la iglesia actualmente. Eso es un error. Es un error porque el canto gregoriano se sigue cantando en las abadías de monjes y monjas en todo el mundo. En todas las abadías se sigue cantando. Basta que tengamos la oportunidad, si es que existe esa posibilidad, de participar en el rezo de las laudes, de las vísperas que los monjes entonan y que en ocasiones permiten acceso a personas externas a la abadía, evidentemente en lugares donde no pueden interrumpir la oración de los monjes, pero están presentes en el mismo templo o capilla o en la capilla de la abadía y pueden orar las vísperas con los monjes. Entonces eso es importante. Y algunas personas que van a hacer ejercicios espirituales a abadías lo pueden constatar también. Bueno, esto yo también lo puedo constatar porque he estado en algunas abadías aquí en México y en Italia, donde he tenido la oportunidad de ir a hacer ejercicios espirituales a la abadía, por ejemplo, de San Miniato en Florencia, o a la abadía también de San Giovanni Gualberto en la Toscana, en Vallombrosa. Entonces, a algunos kilómetros cercana a San Pietro di Cascia en Italia, en la región de la Toscana. Entonces, esto es así, eso es evidente, por lo cual constato esto. Y bueno, he mencionado esto a partir de mi labor, mi profesión como docente universitario de latín, de griego, de etimologías grecolatinas, de italiano, sí, de inglés particularmente. Entonces doy testimonio de esto precisamente a partir de mis estudios en idiomas, en lenguas clásicas y como profesor de latín, griego, en universitario. Sí. Bueno, entonces, pero el canto gregoriano sigue vivo, no ha muerto. Y el canto gregoriano se sigue entonando, no solamente, o el canto en latín no solamente se sigue entonando en abadías, sino también en comunidades religiosas y en algunas parroquias de los 5 continentes, principalmente en Europa. Entonces esto es importante saber al momento de que expresamos o también emitimos una opinión. A veces la gente puede brindar una información errónea porque no tiene conocimiento de aquello, o sea, ignora aquello y por eso lo dice. Entonces no siempre los errores son intencionados o malintencionados, sino son por falta de conocimiento. Sí, entonces en ese sentido yo espero que las personas, las señoras que me han hecho esta pregunta con un poco de angustia, que se tranquilicen al respecto, porque bueno, entonces ahora les presento esta otra perspectiva. Ahora bien, el latín se sigue utilizando para el estudio del Código de Derecho Canónico, sí, que siguen utilizando, porque en este estudio se siguen utilizando términos latinos, o por ejemplo, incluso para el estudio del derecho romano, se siguen utilizando términos latinos. Incluso hay profesores de derecho romano que hablan muy bien latín, que conocen muy bien el latín y que algunas clases las otorgan, las dicen, las mencionan completamente en latín o utilizan una gran cantidad de términos latinos porque hablamos de derecho romano. Sí, entonces está escrito en latín. Claro, está traducido ya al español y a otros idiomas, pero el original sabemos que está escrito en latín. El ritual de exorcismos actual también está escrito en lengua latina, y esto con la aprobación de la Santa Sede. Por lo tanto, es ilusorio pensar que el latín está muerto o que no tiene nada que hacer. Pensar que el latín no tiene nada que hacer en la liturgia también es un error, ya lo dijimos en el canto. El hecho de entonar los salmos en canto gregoriano y en latín, pues esto no está prohibido. Si la misa sí se prohibió por las razones que ya dijimos, para fomentar la unidad de la Iglesia Católica, sí, por aquel sector de sacerdotes, obispos, religiosos que
añoraban los tiempos antes del Concilio Vaticano II, es decir, de la Iglesia Tridentina, pero por lo demás, rezar el rosario en latín, rezar la liturgia de las horas en latín, pues esto se puede seguir haciendo. Evidentemente, si son comunidades religiosas, pues lo tendrán que hacer con la autorización del obispo diocesano, etcétera. Ahora bien, es importante decir también que la Constitución Apostólica Veterum Sapientia del 22 de febrero de 1962, aquí estamos en una fecha anterior al Concilio Vaticano II, es la fecha en la cual se promulga precisamente el Concilio Vaticano II, pero este documento, esta Constitución Apostólica Veterum Sapientia, reitera la doctrina según la cual, en conformidad con una tradición milenaria, el latín es la lengua oficial de la Iglesia romana, no solo para la administración y la liturgia, sino para los estudios de las ciencias eclesiásticas y la formación de los clérigos. El Papa Juan XXIII la promulgó con especial solemnidad, estampando su firma al pie del documento en la Basílica Vaticana sobre la confesión de San Pedro. De esta manera, el sumo pontífice ponía de manifiesto que para él y para la Iglesia la cuestión de la lengua no es un asunto secundario o meramente técnico, y no tengo conocimiento de que algún otro documento diga lo contrario. Pero si fuera así, anótenlo por favor ahí en los comentarios. Ahora bien, la Carta Apostólica Latina Lingua del 10 de noviembre de 2012 del Papa Benedicto XVI, en forma de motu proprio, y ya estamos hablando aquí ya de una fecha posterior a Concilio Vaticano II, 10 de noviembre de 2012, con la que se instituye la Pontificia Academia de Latinidad, dice lo siguiente: la lengua latina siempre ha tenido o siempre se ha tenido en altísima consideración por parte de la Iglesia Católica y los romanos pontífices, los papas, quienes han promovido asiduamente su conocimiento y difusión, habiendo hecho de ella la propia lengua, capaz de transmitir universalmente el mensaje del Evangelio, como ya se afirmaba autorizadamente la Constitución Apostólica, como ya se afirmaba autorizadamente en la Constitución Apostólica Veterum Sapientia de mi predecesor San Juan XXIII. Esto es lo que dice el Papa Benedicto XVI. En realidad, continúa el Papa, desde Pentecostés la Iglesia ha hablado y orado en todas las lenguas de los hombres. Esto es importante. O sea, no es que la lengua diga que el único idioma en el cual se debe orar o en el cual se debe celebrar los sacramentos es el latín. Es decir, no es algo cerrado. No es la imposición de un idioma para toda la Iglesia. Eso es importante entenderlo para que algunos predicadores no cometan el error de entender mal las palabras del Papa. Sin embargo, las comunidades cristianas, continúa el documento, de los primeros siglos utilizaron ampliamente el griego y el latín, lenguas de comunicación universal del mundo en el que vivían, gracias a las cuales la novedad de la palabra de Cristo encontraba la herencia de la cultura helenístico-romana. Tras la desaparición del Imperio Romano de Occidente, continúa, la Iglesia romana no solo continuó valiéndose de la lengua latina, sino que se hizo de ella, en cierto modo, custodia y promotora, tanto en ámbito teológico y litúrgico como en el de la formación y la transmisión del saber. Esto lo dice en el número 1 del documento del Papa Benedicto XVI. Asimismo, en nuestros días, el conocimiento de la lengua y la cultura latina resulta cuanto más necesaria para el estudio de las fuentes a las que acuden, entre otras, numerosas disciplinas eclesiásticas, como por ejemplo la teología, la liturgia, la patrística y el derecho romano, como enseña el Concilio Ecuménico Vaticano II. Y aquí el Papa trae a colación un documento del Concilio Vaticano II, que es el decreto Optatam Totius, en el número 13. Entonces esto es importante, tener esta referencia de los documentos de la Iglesia para no cometer errores y no enseñar errores a los fieles, porque los inducen al error, les enseñan, les proporcionan una enseñanza equivocada que les angustia y que por lo tanto están preguntando. Entonces estamos aclarando y estamos por lo tanto
diciendo que no es verdad, que el latín está prohibido y que está pasado de moda y que se sigue enseñando en las escuelas, en las universidades, se sigue enseñando. Yo lo digo como testigo porque soy profesor de latín, de griego, entonces el latín se sigue enseñando, soy profesor universitario y además profesor también de etimologías grecolatinas, con la gran ventaja de estudiar etimologías grecolatinas porque nos permite conocer mejor las raíces o la raíz de la palabra de origen griego y latín que utilizamos en el lenguaje escrito y verbal en nuestro idioma, por ejemplo, español. Bueno, entonces esto lo dice el decreto Optatam Totius, en el número 13 del Concilio Vaticano II. Además, en tal lengua están redactados en su forma típica precisamente para evidenciar la índole universal de la Iglesia, los libros litúrgicos, atención, del rito romano, los documentos más importantes del magisterio pontificio y las actas oficiales más solemnes de los romanos pontífices. Hablamos del número 2. Bueno, y me están preguntando qué dice el documento Optatam Totius del Concilio Vaticano II, que es sobre la formación sacerdotal. Es este documento, a eso se refiere. Bueno, el número 13 habla sobre, en el título quinto, habla sobre la revisión de los estudios eclesiásticos. Dice, antes de que los seminaristas emprendan los estudios propiamente eclesiásticos, deben poseer una formación humanística y científica. Pero, ¿cuáles son los estudios propiamente eclesiásticos? Filosofía y teología. Entonces deben de poseer una formación humanística y científica semejante a la que necesitan los jóvenes de su nación para iniciar los estudios superiores, y deben además adquirir tal conocimiento de la lengua latina, Optatam Totius, del Concilio Vaticano II, número 13, que puedan entender y usar las fuentes de muchas ciencias y los documentos de la Iglesia. Téngase como obligatorio, continúa, en cada rito el estudio de la lengua litúrgica y foméntese, cuanto más mejor, el conocimiento oportuno de las lenguas, de la Sagrada Escritura y de la tradición. Entonces esto es importante, y es importante entender que la literatura, toda la literatura del siglo III después de Cristo hasta el siglo XVII se escribió en latín. Entonces tanto autores eclesiásticos, pensadores cristianos como Santo Tomás, como toda la escuela franciscana, San Buenaventura, Juan Duns Scoto, Mateo de Aquasparta, etcétera, todos ellos y otros autores no católicos, no cristianos, que escribieron sus documentos en latín. Por ejemplo, algunos tradujeron los documentos de Aristóteles, como Siller de Brabante, un profesor de la Universidad de París que era racionalista, aún no siendo católico, tradujo los documentos de Aristóteles del griego al latín. Entonces es importante conocer el latín para estudiar esta gran fuente de los doctores de la Iglesia del siglo III, donde está San Agustín, donde están todos los apologetas, ¿sí?, hasta el siglo XVI o XIV con Nicolás de Cusa, el obispo de Cusa. Entonces esto es importante que se sepa para que se comprenda el valor que tiene el estudio de la lengua latina y no se le menosprecie y no se emitan opiniones vagas o sin fundamento, sin conocimiento, porque se cometen errores y se induce nuevamente, lo digo por los predicadores, por este predicador que no conoce, nuevamente porque induces a la gente al mal. Inducimos, cuando no tenemos un conocimiento, inducimos al error, al error. Ahora bien, hemos mencionado que además el número 2, ¿sí?, el número 2, el documento número 2 que estamos en este momento analizando, que es precisamente el documento de Latina Lingua, la carta apostólica del 10 de noviembre de 2012 de el Papa Benedicto XVI, dice que en el número 2, además en tal lengua están redactados en su forma típica precisamente para evidenciar la índole universal de la Iglesia, los libros litúrgicos del rito romano, los documentos más importantes del magisterio pontificio, del magisterio de los papas, las enseñanzas de los papas y las actas oficiales más solemnes de todos los papas. Número 2. En la cultura contemporánea se percibe, sin embargo, en el contexto de un decaimiento generalizado de los estudios humanísticos,
el peligro de un conocimiento cada vez más superficial de la lengua latina, verificable también en el ámbito de los estudios filosóficos y teológicos de los futuros sacerdotes. Por otro lado, precisamente nuestro mundo, en el que tienen tanta parte la ciencia y la tecnología, se constata un renovado interés por la cultura y la lengua latina, no solo en los continentes cuyas raíces culturales se hallan en la herencia grecorromana. Tal atención se ve aún más significativa dado que no involucra solo los ambientes académicos e institucionales, sino que se refiere también a los jóvenes y estudiosos procedentes de naciones y tradiciones muy diversas. Y esto precisamente a colación del número 3 del documento Latina Lingua, o sea, sobre la lengua latina. Por ello se muestra urgente sustituir el empeño por un mayor conocimiento y un uso más competente de la lengua latina, tanto en el ámbito eclesial como en el más amplio mundo de la cultura. Bueno, estoy leyendo el número 4, el documento de lengua latina del Papa Benedicto XVI, en el número 4. Y el Papa continúa diciendo, para dar relevancia y resonancia a tal esfuerzo, es oportuna la adopción de métodos didácticos adecuados a las nuevas condiciones y la promoción de una red de relaciones entre instituciones académicas y entre estudios a fin de valorar el rico y multiforme patrimonio de la civilización latina. Entonces esto es importante. No podemos negar algo porque no lo conocemos, porque no tenemos suficiente conocimiento, porque no nos agrada, por celos, por envidia, etcétera. Tenemos que ser cuidadosos porque si damos una información falsa, inducimos al error a los fieles. Por eso, atención, hay que prepararse bien para hablar sobre un tema. Hay que investigar varias fuentes. No solamente investigues una. No te dejes llevar por el temperamento de que algo no te agrada. Investiga, analiza, sintetiza y comparte. Ahora, para contribuir a la consecución de estos objetivos, siguiendo las huellas, y dice el Papa Benedicto XVI, de mis venerados predecesores, y aquí atención, porque alguien pudiera haber dicho, ¿por qué mencionaste un documento de 1962 como es el del Papa Juan XXIII? Atención, porque aquí el Papa Benedicto XVI lo retoma porque es enseñanza del magisterio de los papas. Dice, para contribuir a la consecución de estos objetivos, siguiendo las huellas de mis venerados predecesores, con el presente motu propio, instituyo hoy la Pontificia Academia de Latinidad, dependiente del Consejo Pontificio para la Cultura. La guiará un presidente ayudado por un secretario, por mí nombrados, y por un consejo académico. Ahora bien, vean esto. El Papa presenta los estatutos de la Pontificia Academia de Latinidad con el fin de promover el estudio del latín, de la cultura latina, inmersa en la cultura cristiana, inmersa en el Evangelio, inmersa en la Sagrada Escritura. Los objetivos de la Academia, ¿cuáles son? Primero, en el número 1, favorecer el conocimiento y el estudio de la lengua y la literatura latina. Vean lo que dice el Papa, favorecer el conocimiento y el estudio de la lengua y la literatura latina, tanto clásica, es decir, antes del cristianismo, Cicerón, por ejemplo, vean, o sea, leer a estos autores, la literatura grecorromana, previa al nacimiento de Cristo, previa al cristianismo, como patrística, los padres de la iglesia que escribieron en latín, medieval, estamos hablando del siglo I al siglo IV y del siglo IV con San Agustín, que comienza la medieval, hasta el siglo XIV con Nicolás de Cusa, que cierra el pensamiento medieval, la literatura medieval, y humanística, que va a comenzar con el Renacimiento en el siglo XV. Y me refería a la literatura y el pensamiento medieval del siglo IV al siglo XIV, y la humanística desde el siglo XV con el Renacimiento y con la visión antropocentrista. Ahora bien, en particular, pero sobre todo la visión antropocentrista, donde considera a Cristo modelo y hombre perfecto, es decir, el Evangelio no queda excluido. Ahora, en particular, a las
instituciones formativas católicas, se refiere el Papa, escuelas católicas, universidades católicas, seminarios, escuelas parroquiales, escuelas episcopales. Entonces, sobre todo y de manera particular, en el mundo hay 1867 universidades católicas, pues el Papa está invitando a ello. Y yo soy profesor de una universidad, y yo soy profesor de latín y de griego. Por lo tanto, esto se está cumpliendo. La voz del Papa, en aquel tiempo Benedicto XVI, de feliz memoria, con este documento del 2012, se cumple. O sea, hubo obispos que acataron esta disposición y la pusieron en práctica, escucharon la voz del vicario de Cristo. Por eso, en las que tanto los seminaristas como los sacerdotes son formados e instruidos, el Papa pretende que tanto las casas de formación y los seminarios diocesanos, casas de formación de vida religiosa, de vida monástica, etcétera, el latín, la cultura, la literatura latina, la lengua latina, siga vigente, se siga enseñando por la dimensión cultural, lingüística. Entonces, porque es una riqueza, una herencia de la Iglesia, por eso no podemos tener una visión reduccionista como la de aquel predicador que me comentan las señoras que decían que el latín ha terminado. Y no es así, ese es un error. Sí, hay que formarse, ¿no? Hay que leer, hay que formarse. Luego, un segundo aspecto en este número 1, promover en los diversos ámbitos el uso del latín. Promover en los diversos ámbitos el uso del latín, lo dice el Papa en los estatutos de la Pontificia Academia de Latinidad, ya sea como lengua escrita o hablada, vean, o ambas. Luego en el número 2, en el artículo número 2, el Papa dice, para alcanzar dichos fines, la Academia se propone ocuparse de publicaciones. Hay que escribir en latín, encuentros donde se habla en latín. Particularmente yo puedo dar fe de que participé en conferencias que fueron expuestas en lengua latina por parte de los expositores, congresos de estudio y representaciones artísticas, obras de teatro, poesías, en latín. Y luego, en este mismo artículo número 2, viene un inciso, el primero fue el inciso A, el inciso B dice, dar vida y sostener cursos, seminarios y otras iniciativas formativas, también en conexión con el Pontificio Instituto Superior de Latinidad. Inciso C, educar a los jóvenes, a las jóvenes generaciones en el conocimiento del latín. El Papa pide esto. Repito, artículo 2, inciso C, educar a las jóvenes generaciones en el conocimiento del latín, también mediante los modernos medios de comunicación, videos, música. De hecho, hay una banda de música pop que canta en latín, y el canto gregoriano lo tenemos en latín, en las diferentes plataformas virtuales que tenemos en internet. Hay películas en latín. La Pasión de Cristo tiene una parte en latín y otra parte en hebreo, y poco arameo. Entonces, no está muerto esto. Por eso solo el que no conoce, el que no vive en esta realidad, no se da cuenta y niega todo. Sí, tal vez su mundo es tan pequeño que no alcanza a comprender la gran dimensión que tienen el lenguaje como principal vehículo de comunicación y sobre todo la herencia milenaria del idioma. Bueno, entonces, organizar entonces un inciso de actividades expositivas, muestras y concursos en latín, literatura, escritura, teatro, etcétera. Desarrollar otras actividades, dice el inciso E del artículo 2, desarrollar otras actividades e iniciativas necesarias para la consecución de los fines institucionales. Ahora, el artículo 10 de estos estatutos propuestos por el Papa Benedicto XVI en este documento de lengua latina del 2012, dice el artículo 10, en lo no previsto expresamente se hace referencia a las normas del vigente Código de Derecho Canónico y a las leyes del Estado de la Ciudad del Vaticano. Papa Benedicto XVI. ¿Ven? Ahora bien, aquí es importante resaltar algo sumamente sustancioso
con respecto al vocabulario, a la fonética, a la gramática, por medio de la, y esto ya es fuera del documento. Entonces ya hasta ahí el documento, ya está ahí el testimonio que tenemos de estos dos papas que han elaborado documentos para proponer el valor que tiene el latín y el estudio y la consecución de la escritura, etcétera. Que no se olvide el latín. Ahora, por medio del latín literario, pasaron al español vocablos cultos de origen griego, como biblioteca, escena, comedia, coro, drama, gramática, filosofía, demografía, idea, melodía, retórica, tragedia, etcétera. Es una lista enorme. Se lo digo como profesor de latín y de griego, ¿no? Un segundo aspecto, a través del lenguaje popular latino, hemos recibido en el español numerosas palabras, y aquí estamos en gramática latina. Sí, aquí estamos en gramática, estudio de gramática y fonética. Reitero, esto ya es fuera del documento. A través del lenguaje popular latino hemos recibido en el español, numerosas palabras. Unas se refieren a fenómenos naturales como barranca, cima, gruta, horizonte, istmo, etcétera. En el reino mineral como piedra, amatista, amoníaco, arcilla, etcétera. Del reino vegetal, caña, amaranto, frijol, geranio, orégano, perejil, vino, etcétera. En el reino animal, elefante, pulpo, rinoceronte, león, etcétera. Latín, leo leonis, etcétera, ¿no? Ahora, en la época imperial se introdujeron romana, se introdujeron muchos helenismos, o sea, muchos términos griegos en el latín vulgar, o koiné. Bueno, ese es el griego, pero este es el latín vulgar del vulgo, el que hablaba el pueblo, no era el latín elegante. Pero de donde proceden las palabras, por ejemplo, cada del griego jatá, a la que se dio un sentido distributivo, por ejemplo, cada dos, cada tres, o el latín sirvió de vehículo que trasladó del griego al español numerosas voces de carácter eclesiástico, valiosísima aportación lexicológica del cristianismo. Tales son ángel, apóstol, bautismo, blasfemia, católico, cisma, cristiano, Cristo, diablo, diócesis, diablo que viene del griego diabolos, que significa el que divide. Por decir un ejemplo, Eucaristía, diócesis, evangelio, exorcismo, herejía, iglesia, mártir, misterio, paraíso, etc. Es una lista enorme, solamente estoy dando ejemplos. A todo lo anterior se debe añadir el enorme conjunto de denominaciones técnicas puestas a objetos que la civilización helénica griega no poseyó, como microscopio, periscopio, telégrafo, teléfono, etcétera, pero cuyos elementos verbales se han tomado de la lengua griega. Ahora bien, una vez que estamos viendo el valor gramatical, fonético, cultural, histórico de estos idiomas, vamos a hacernos la siguiente pregunta: ¿por qué el latín es el idioma litúrgico oficial de la Iglesia? ¿Cuál es su importancia? Bueno, es una pregunta, ¿por qué el latín es el idioma litúrgico oficial de la Iglesia? Pero aquí queremos sobre todo enfatizar, o sea, en realidad es más bien el idioma oficial de la Iglesia solamente. En la liturgia sí tiene un impacto todavía. Hemos notado que cuando el Papa celebra, estando por ejemplo yo en Roma, vi que el Papa celebró misas cuando venía una gran cantidad de obispos de todo el mundo. Entonces el Papa no lo celebró ni en español, ni en italiano, ni en inglés. El Papa celebró la misa en latín. Y cuando nos distribuyeron el misalito elaborado para esa celebración eucarística, por ejemplo, la misa de Navidad en la Basílica de San Pedro, el misalito estaba totalmente en latín, incluyendo las lecturas, desde los ritos introductorios, desde In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancto, es decir, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, hasta pueden ir en paz. Entonces, hasta el final de la misa. Por lo tanto, el latín litúrgico se sigue utilizando, o en el latín, en la liturgia se sigue utilizando. Cuando por ejemplo se han celebrado en la iglesia este tipo de misas, donde hay una gran cantidad de personas que hablan diferentes idiomas.
Bueno, en la liturgia lo es propiamente en el rito latino, particularmente, porque en el rito griego con los ortodoxos, o por ejemplo en otros ritos se puede ser el griego, pero aquí es el latín, ¿sí? El más extendido con mucha diferencia, por lo tanto. De todas formas, ciertamente es en la liturgia donde más se nota este carácter oficial. La Ciudad del Vaticano no ha establecido ninguna lengua oficial por ley. Sin embargo, de conformidad con aquel párrafo 2 de la ley sobre la fuente del derecho, lo estoy traduciendo del italiano, leggi sulle fonti del diritto, leyes sobre la fuente del derecho, del 7 de junio de 1929, promulga sus leyes y reglamentos en idioma italiano mediante el suplemento por las leyes y disposiciones del Estado de la Ciudad del Vaticano, legge e disposizione dello Stato della Città del Vaticano, entonces ya lo he traducido, adjunto al acta apostolici sedis, ¿sí? De la sede apostólica. Entonces, el latín junto con el griego y otras antiguas lenguas orientales ha sido tradicionalmente utilizado en la liturgia y traducciones de la Biblia, ¿sí? La Vulgata de San Jerónimo, por ejemplo, por lo cual tiene una importancia especial en la Iglesia Católica, pero no solamente por la traducción de la Biblia al latín, no solamente por eso, sino siendo la lengua litúrgica de la Iglesia de Occidente y el idioma oficial de la Santa Sede, idioma oficial de la Santa Sede, sí. La misma Santa Sede utiliza principalmente el latín para sus documentos oficiales más importantes que se publican en el Acta Apostolici Sedis, es decir, el acta de la sede apostólica, dado que el Estado comenzó a existir solo en 1929. La mayoría de los edificios situados dentro de él, del Estado del Vaticano, son de siglos anteriores. Las inscripciones que se pueden encontrar en ellos son principalmente en latín, pero también en italiano, griego, francés y alemán. Por lo que la lengua oficial de la Iglesia Católica siempre ha sido y sigue siendo el latín. Las encíclicas y todos los documentos entonces oficiales de la Iglesia, ya lo hemos mencionado, se publican en latín. Y el texto de referencia y a partir del cual se traduce a las demás lenguas es el texto latino, aunque el Papa lo haya redactado en otro idioma. Esto no es algo arbitrario entonces, como ya lo hemos mencionado. Ahora bien, ¿cuáles son los orígenes del latín como la lengua oficial de la Iglesia? El latín es la lengua en la que nació la Iglesia. Sabemos que la Iglesia es fundada por Jesucristo y alguno por ahí podría decir que entonces si Jesucristo era hebreo y hablaba hebreo e incluso hablaba arameo, ¿por qué no se instituyó o por qué no se promulgó el hebreo o el arameo como idioma oficial de la Iglesia? Porque la Iglesia en la diáspora tuvo su sede en Roma. No se fundó allí la Iglesia la fundó Jesucristo cuando convoca a los apóstoles. Marcos capítulo 3 versículos 14 al 16, Jesús llamó a los que él quiso para que estuvieran con él. Ahí está la fundación de la Iglesia y tiene su punto álgido de confirmación en Pentecostés, en Hechos de los Apóstoles, ahí se menciona. Pero la sede del Papa, por lo tanto, y la sede de la Iglesia fue en Roma. Por eso se dice esto, ¿no? Es por tanto, por tanto, no tuvo que adoptarlo como lengua propia. Observemos que algo nos queda de la lengua griega, por ejemplo, en el Kyrie eleison, Señor, ten piedad. El latín y el griego fueron lenguas cooficiales en Roma durante siglos, el latín como lengua vulgar y el griego como lengua culta. Lo que ocurrió fue que las lenguas romances fueron alejándose del latín, cada una condicionada por su sustrato anterior, mientras que el latín permaneció invariable y al tener los textos rituales de la liturgia carácter sagrado, inmutable, por tanto, ahí quedaron sin evolucionar, mientras que debajo del latín, perdida la unidad política del imperio, las demás lenguas fueron adaptándose más y más al latín. Fue así como quedó el latín en la condición de lengua sagrada para lo sagrado. ¿Por qué motivo se estableció el latín como lengua oficial? Nunca fue necesario declarar el latín oficial en la Iglesia, simplemente ahí estaba. Y obviamente esa era la lengua en que se entendían todos los clérigos, pero no solo ellos, porque durante siglos en todas las cancillerías del occidente civilizado,
Los documentos se redactaban en latín. No solo eso, sino que las universidades de carácter realmente universal, por el origen tanto de profesores como de estudiantes, tenían como lengua normal el latín, no solamente para la actividad académica, sino también para la vida de relación entre los estudiantes de tan diversas nacionalidades. Y esto fue así hasta hace tan solo 300 años. Es decir, que el latín fue la lengua oficial de la liturgia, del saber y de la diplomacia. Si tenemos, por ejemplo, la taxonomía en latín, es porque no había más. Era el camino obligado. Por eso, la pregunta interesante sería, ¿qué sucedió para que el latín dejase de ser la lengua oficial de Europa? De hecho, las encíclicas se siguen escribiendo en latín. Por supuesto, las encíclicas y todos los documentos universales de la Iglesia, el texto de referencia y a partir del cual se traduce a las demás lenguas es el texto latino. Como ya lo hemos dicho, aunque el Papa lo haya redactado en otra lengua, como es absolutamente imposible decir exactamente lo mismo en dos lenguas, y menos aún en docenas de lenguas, sobre todo si pensamos en la extensión de una encíclica. La manera de que no haya docenas de textos oficiales con inevitables diferencias de fuerza significativa entre sí es que haya un solo texto oficial, el escrito en latín, y de él han salido todas las traducciones para que no se vayan produciendo traducciones de traducciones y por lo tanto no haya errores. No tenemos más que ver los disparates que nos ofrecen, o no tenemos más que ver los errores terribles que nos ofrecen los traductores electrónicos, que pasan casi todos por una traducción previa al inglés. Ahora bien, ¿podemos citar algún documento pontificio que fundamente el uso del latín en la Iglesia? Sí, hay un buen número de ellos, pero voy a citar algunos significativos que nos sirvan precisamente de ejemplo. La Carta Apostólica Officium Omnium de 1922 del Papa Pío XI, que habla sobre la Iglesia precisamente porque acoge a todas las naciones y está destinada a permanecer hasta el fin de los tiempos por su propia naturaleza, necesita una lengua que sea universal, inmutable y no vernácula. Entonces habla ya de esto, de la importancia del latín. La encíclica Mediator Dei de 1947 del Papa Pío XII, el empleo de la lengua latina vigente en una gran parte de la Iglesia, es un claro y noble signo de unidad y un eficaz antídoto contra la corrupción de la pura doctrina. Y luego también la encíclica Pacem in Terris del Papa Juan XXIII del 11 de abril de 1963. Otro ejemplo también lo tenemos en Humane Vitae. Pacem in Terris es la paz en la tierra y Humane Vitae es sobre la vida humana del 25 de julio de 1968 de Pablo VI. Evangelium Vitae del 25 de marzo de 1995 de Juan Pablo II. Y otra encíclica, Deus Caritas Est, Dios es amor, Dios es caridad, del 25 de diciembre de 2005 de Benedicto XVI. Y finalmente, Lumen Fidei, que es luz de la fe, del 29 o luz de los fieles, del 29 de junio de 2013 del Papa Francisco. Tanto a partir de esos documentos como sobre todo a partir de las extraordinarias instituciones que ha creado la Iglesia para cultivar el latín, son evidentes dos cosas. Primero, el sumo interés que pone la Iglesia en el cultivo de la que es su lengua oficial y sobre todo su principal lengua ritual. Segundo, que no hay en el mundo institución que cultive el latín como lo hace la Iglesia. Entendemos que evidentemente la Iglesia son los bautizados, y los bautizados son personas de diversas culturas, por lo tanto idiomas, lenguas, etc. Pero la Iglesia ha utilizado un lenguaje para poder escribir y hacer llegar a los fieles el pensamiento del Evangelio y el pensamiento que sobre todo tenga ese mensaje que impacte y que nutra la fe de la gente. Una vez que se escribe en latín, evidentemente es traducido para los fieles de todos los idiomas.
Es sencillamente, por lo tanto, un gusto leer las encíclicas en su idioma original, el latín. Lo digo porque siendo efectivamente una lengua muerta, una lengua que no se habla en algún país, en el sentido que no haya hablantes que la elaboren, es capaz de decir las cosas más novedosas, cosas que no existían cuando se creó el latín. Pero es una lengua que, sin embargo, sigue viva en las lenguas, 5 lenguas contemporáneas que tienen gran influencia del latín, con una precisión, sencillez y elegancia que realmente impresiona. Leer las encíclicas en latín es uno de los más exquisitos placeres lingüísticos de los que se puede disfrutar, y por lo tanto disfrutamos tanto leyendo la Eneida directamente en latín como leyendo las encíclicas en latín, y en cuanto a otros documentos pontificios que fomenten el uso del latín. Recuerdo que la Santa Sede encargó a sus latinistas la confección de un diccionario latino que permitiera decirlo absolutamente todo en latín. Asimismo, leer a los doctores de la Iglesia desde San Agustín hasta Nicolás de Cusa. ¿Por qué esta lengua ayuda a remarcar el carácter sagrado de la liturgia? El latín es ciertamente una lengua muy singular desde una estructura totalmente primitiva. Es capaz de poder decirlo todo. Digamos que el latín pone a trabajar a las palabras de una forma muy intensa y al mismo tiempo versátil, que tiene como ninguna la forma de lengua inacabada, siempre capaz de ampliar su capacidad significativa. Es esta característica por la que no ha sido capaz de soportar traducciones, a menudo deficientes a otros idiomas, que justo con esa imprecisión han dado lugar a una extraordinaria riqueza interpretativa, algo que no le ocurre inexorablemente a todo texto sagrado, que por serlo ha quedado inmovilizado mientras ha evolucionado la lengua. Mientras los textos en lengua vernácula siempre están necesitados de interpretación, puesto que no pueden entenderse desde la lengua viva y cambiante. Para situar la cuestión doctrinal, o para situar la cuestión primero, diremos en primer lugar que es una cuestión de conveniencia, es decir, conviene que un lenguaje interprete o en el cual se ponga por escrito el pensamiento cristiano de los grandes maestros y sobre todo del magisterio papal, para que luego se comparta en la lengua vernácula de cada una de las culturas. No es una cuestión doctrinal solamente, y ha podido hacerse, mejor dicho, de otro modo. Por ejemplo, poniendo el griego en vez de latín. En cualquier caso, conviene tener un idioma oficial que sirva de referencia en relación con las traducciones a todas las demás lenguas. Ante cualquier duda hace falta que todos busquemos un solo y mismo texto príncipe que permita resolverla tomándolo como referencia. De otra forma, nos arriesgaríamos a que haya confusión. Pero entre todos los posibles, ¿por qué el latín? El motivo es en buena parte histórico y, como ya lo hemos dicho, la gran riqueza lingüística, fonética, gramatical de este idioma que ha representado al mundo occidental hasta entrado el siglo XVII y ha sido el idioma litúrgico en Occidente a lo largo de casi toda la historia de la Iglesia. Procede de la antigua Roma, como ya lo hemos dicho, que es desde el principio la sede de los papas y es idóneo. Hay varias razones para considerarlo así, como ya también lo hemos mencionado. A primera vista puede parecer que el hecho de ser una lengua muerta es una desventaja, pero sabemos que no es así. En realidad sucede todo lo contrario, los idiomas evolucionan. En todos ellos hay palabras cuyo significado varía con el correr de los años y de los siglos. En cambio, no sucede lo mismo con las lenguas muertas. Un segundo motivo de la idoneidad del latín es que no se trata de un idioma muy preciso en sus palabras, aunque en algunos momentos tiene una gran precisión. Ya hemos dicho también, poniendo algunos ejemplos fonéticos, lingüísticos y gramaticales que hemos dado al inicio de esta exposición. En la liturgia en concreto se puede apreciar una tímida vuelta al empleo del latín, aunque no se ha generalizado, y tiene sentido por la universalidad misma de la Iglesia, la extensión de los medios de comunicación y la movilidad actual de las personas. En una misa del Papa retransmitida por televisión a medio mundo, la opción más lógica es el latín. También el que haya
alguna misa en latín en las grandes capitales. Si uno va de viaje, por ejemplo, a alguna parte del mundo, uno se puede encontrar con que difícilmente se podría entender el idioma, por ejemplo, chino, para que fuera asequible a todos los que están escuchando, que están viendo aquella transmisión de aquella misa. Entonces se tendría que recurrir a un idioma con un sentido significativo, en este caso como el latín, aunque hoy sabemos que la normativa del Papa es que la misa se celebre en las lenguas de cada país. Sin embargo, queda como una riqueza litúrgica de la gran tradición de la historia de la Iglesia, la misa en latín. Agradezco a todos ustedes su amable atención, pero sin antes decir lo siguiente, que no deja de tener su importancia, pues católica significa precisamente eso, universal, y se abre no solamente a la universalidad de los idiomas, sino también a la riqueza cultural, artística, religiosa, litúrgica e idiomática. Ahora sí, a todos, si notitia veritatis proficere, pax et bonum. Nos vemos en la siguiente sesión.